Y la ONU publicó un informe que advierte que en el 2050 la Tierra quedará completamente destruida por el cambio climático. 30 años de ahora, nada más. La Organización de las Naciones Unidas indicó que la destrucción sería provocada por la desaparición de la capa de hielo del Ártico, que al derretirse ahogaría varios pueblos y ciudades en el mundo. Además, la contaminación del aire en las ciudades causaría enfermedades y muertes y escasearían los recursos por el aumento de los desiertos. Esta gravísima alerta de las Naciones Unidas adquiere más fuerza y relevancia ahora que el incendio de la Amazonía ha destruido 2,5 millones de bosques que liberaban a la humanidad de casi 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Nos acercamos al día en que el cambio climático va a ser irreversible. Inundaciones, contaminación y polución, especies en extinción, glaciares derretidos, incendios, temperaturas extremas. Estos fenómenos son consecuencia del calentamiento global. El calentamiento global se basa expresamente en la elevación de la temperatura del mundo debido al efecto invernadero. Los gases como el dióxido de carbono y el metano mantienen el calor del Sol dentro de la atmósfera. Mientras más gases existen en la atmósfera, más calor queda atrapado, elevando la temperatura de la Tierra. Esta subida de temperatura es agudísima en términos geológicos, en términos de tiempo geológico, porque es en 180 años. Y ese es el problema, que sí, esa temperatura es debida a una mayor acumulación de gases de efecto invernadero. Esas moléculas se quedan ahí a veces por más de 100 años. Desde el inicio de la revolución industrial, la temperatura se ha ido elevando sin detenerse debido a la cantidad de combustible fósil que utilizamos, como el petróleo para el transporte y el gas natural y el carbón para la electricidad. Según el Instituto Goddard de la NASA, desde 1880 se ha elevado 0.8 grados Celsius, 2/3 de este incremento en los últimos 44 años. Pero ¿por qué nos importa tanto un solo grado centígrado? ¿Y por qué existe el terror de subir 1.5 o 2 grados? Se necesita cantidades inmensas de calor para elevar la temperatura del océano, de la atmósfera y de la Tierra. Al mínimo cambio, los ecosistemas colapsan. En el 2015, los líderes del mundo se unieron para combatir el cambio climático y firmaron el Tratado de París, que coloca una meta de evitar la elevación de temperatura. Sin embargo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el cual fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y la ONU, compiló 6.000 estudios científicos y lanzó un reporte especial para el 2018, el cual señala que si no hay un cambio drástico, vamos a incrementar la temperatura en 1,5 grados centígrados para el 2030. El cambio climático no es algo de solo osos polares, es el problema más grande de nuestra era y nos afecta a todos. El mundo está experimentando cambios que asustan desde ya unas décadas. Sin embargo, estas consecuencias fueron predichas varios años antes. Conocemos el tema del cambio climático desde finales del siglo XX, pero al no tener muchas pruebas, estas afirmaciones fueron cuestionadas. Lamentablemente, hoy día tenemos todas las pruebas necesarias, pero algunos aún las cuestionan y piensan que es algo exagerado e irreal. Una de las características del cambio climático es que probablemente sea el problema mundial más demócrata, en el sentido de que afecta a todo el mundo. El cambio climático tiene consecuencias en nuestros océanos, nuestro clima, nuestra comida y nuestra salud. Los cascos polares como Groenlandia y la Antártica se están derritiendo. Científicos señalan que la capa de hielo de Groenlandia experimentó su mayor derretimiento del verano en agosto, perdiendo 11.000 millones de toneladas de hielo en un solo día. Esto genera que el nivel del mar se eleve y cree inundaciones y pérdida de territorio. Si Groenlandia se derritiera por completo, el nivel del mar subiría 7 metros de altura. Las ciudades que corren peligro de desaparecer para el 2070 aproximadamente son
Ámsterdam, en Holanda, Alejandría, en Egipto, Houston, Texas, en Estados Unidos, como también Bangkok, en Tailandia, que cada año se hunde entre 1 a 2 centímetros, y Tokio, que ya tiene 4 centímetros de incremento del nivel del mar. El actor Leonardo DiCaprio es alguien que ha tomado conciencia del peligro inminente que acecha al mundo y viene trabajando e invirtiendo en favor de la conservación del medio ambiente. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way. Dime, ¿cómo va conectado todo esto? Pues todo se derritió. Era una manguera de unos 10 metros y ahora está derretida. Un minuto, Sí, eso... dime, ¿esto que yace aquí solía estar directo bajo el hielo? Sí, así Esta es la cantidad de hielo que se ha derretido. Sí. Las temperaturas calientes hacen que el clima se vuelva más violento, generando tornados, huracanes, tifones, vientos, tormentas y sequías. Nuestro país se vería afectado sobre todo en la costa peruana. El propio fenómeno del Niño, que era un fenómeno extremo hasta hace 20 o 30 años, empieza a convertirse en un fenómeno más frecuente, con algunos extremos más difíciles de manejar que antes. Los cambios extremos en el clima hacen mucho más difícil el cultivo de alimento, además de disminuir la posibilidad de tener agua potable. Nuestros cultivos peruanos ya están siendo afectados por el cambio climático. El famoso maíz está subiendo cotas para llegar a sitios que sean más adecuados a ese maíz. El maíz que está más abajo ya no es tan bello ni tan grande como era antes. La papa también está subiendo y empieza a competir con las pasturas más altoandinas, ¿no? Entonces, hay un desplazamiento. Entonces, estos movimientos son causados por esta evolución del clima. Y si no hay comida y el clima es extremo, el cambio climático nos afecta directamente a la salud. En áreas urbanas, el smog generado por la industria y los autos genera problemas como asma y cáncer de pulmón por la contaminación. Además, queda atrapado dentro de la atmósfera, por lo que el calor se eleva a temperaturas muy complicadas de soportar. A lot of people will suffer and a lot of people will die. The problem is nobody's death certificate will say this person died of climate change. They will say they died of heat stress or cardiac arrest or they died in a bushfire. Son temperaturas letales, según los expertos. Las autoridades aseguran que al menos 130 millones de personas van a sentir el impacto de la ola de calor extremo. Si el presente es devastador, ¿cómo será nuestro futuro? Según el reporte del IPCC del 2018, la elevación de 1.5 grados está prevista que suceda entre el 2030 y el 2052, y sería catastrófica. Por otro lado, existe la posibilidad de llegar a la elevación de 2 grados para el 2100. Con 1.5 grados, el nivel del mar puede subir de 26 a 77 centímetros. Habrían sequías severas que afectarían 350 millones de personas. El reporte del IPCC también presenta los problemas que conlleva el aumento de los terribles 2 grados centígrados. Con 2 grados centígrados de calentamiento, un 37% de la población estaría afectada por el calor extremo. Lo que hay que hacer con el cambio climático es prevenirlo y hacer inversiones anticipándose a los impactos. Porque una vez que se tiene el impacto va a costarnos 10 veces más que la prevención. The world's largest rainforest, the Amazon, is crucial to any climate change solution, and it is on fire. When a room in your house is on fire, you don't say there's a fire in a room in my house, you say my house is on fire, and we only have one house. El ser humano depredó tierras y aniquiló vida sin pensar en la consecuencia de su extinción. Lo más preocupante es que lo seguimos haciendo, conociendo la consecuencia, a una escala millones de veces mayor. El desastre ecológico ya no es un problema de generaciones futuras. Los jóvenes lo van a vivir en carne propia. Es por eso que hoy se ha levantado un movimiento mundial de jóvenes presidido por la sueca Greta Thunberg.
Los jóvenes luchan por su futuro y reclaman a los gobernantes y a los adultos en general que están destrozando no solo sus esperanzas de desarrollo futuro, sino incluso la posibilidad de que puedan seguir viviendo en este planeta. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? El mundo no nos necesita, nosotros necesitamos al mundo. Es triste saber que todo lo que la naturaleza nos da, lo aniquilamos sin interés. Es triste saber que somos el único ser vivo que destruye su hogar por el ansia de poder. Este tema ya no es sobre las generaciones futuras, porque ya está pasando hoy. Si no hacemos un cambio radical pronto, este barco se hundirá más rápido de lo que pensamos y nosotros nos hundiremos con él. Es realmente impresionante porque siempre hemos pensado que el calentamiento global es una amenaza futura, pero la situación ahora es totalmente distinta. Estamos ante una realidad inminente que nos va a destruir en solo 30 años. No podemos quedarnos sentados esperando que los gobiernos hagan algo. Eso nos afecta directamente a todos y a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que actuar. En The Película hemos decidido iniciar una campaña para compartir iniciativas de lo que cada uno de nosotros puede hacer para salvar nuestro planeta, que es el único que tenemos para vivir. Esto ya no es una amenaza para nuestros nietos y bisnietos, no, es una amenaza para esta generación, para todos nosotros.